ustedes. Quiero agradecer en inicio la invitación del arqueólogo Juan Guillermo Martín. Muchas gracias por haberme invitado ya desde hace varios meses y de dar seguimiento a mi estancia aquí en Barranquilla, la primera vez que estoy en Colombia. Y bueno, yo les quiero hablar sobre el caso del patrimonio cultural sumergido en México y sobre tres líneas fundamentales: los proyectos, los avances que hemos tenido en 35 años de trabajo y las perspectivas a futuro desde el punto de vista de los proyectos que están actualmente en boga y cuáles serían las directrices a seguir. El caso mexicano es muy parecido al caso colombiano en muchos aspectos. Somos dos naciones que estamos unidas históricamente y creo que mucho de lo que les voy a platicar puede ser tomado en cuenta, tal vez para el uso y protección de su patrimonio cultural sumergido, desde el punto de vista de su propia identidad y de su propia naturaleza colombiana. Entonces, bueno, un poco les voy a hablar en inicio sobre cómo está estructurado en México la cuestión de la cultura. Tenemos a partir de diciembre, justamente, una nueva Secretaría de Cultura que vendría siendo un ministerio, de donde se dividen dos institutos, el de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene varias secretarías, coordinaciones, direcciones, y llegamos aquí, que es la Subdirección de Arqueología Subacuática. Esta Subdirección de Arqueología Subacuática es una entidad que maneja a nivel nacional todo lo que signifique patrimonio cultural sumergido y tiene como objetivo la protección, conservación, investigación y difusión de este patrimonio en aguas abiertas, en aguas interiores, en aguas continentales y en terrenos ganados al mar. Es decir, todo lo que está en el mar, todo lo que está en ríos, lagos, lagunas, manantiales, terrenos ganados al mar, como ya lo dije, cenotes, que tenemos mucho en las zonas kársticas de la península de Yucatán, y en los ríos subterráneos, que también tenemos bastante, ya les platicaremos. Y bueno, un poco, mucho de lo que ustedes ya saben, desde la línea base, según se maneja en la legislación internacional, los países, tenemos 12 millas náuticas de mar territorial, otras 12 millas náuticas de la zona contigua y 200 millas náuticas de lo que significa la zona económica exclusiva. Es decir, todo ese territorio marino, más lo que se encuentra en aguas interiores y continentales, es propenso a la localización del patrimonio cultural sumergido. Es decir, patrimonio que es de cada uno de los países, independiente que hayan firmado convenios como la Convención de 2001 para la protección del patrimonio cultural sumergido de la UNESCO. Independientemente de la firma de esos convenios y de la legislación nacional, sigue siendo patrimonio de cada una de las naciones. Eso es bien importante saberlo. Entonces, ¿qué sucede con el caso mexicano? Hay un marco jurídico que empieza con una legislación nacional, que es la Constitución Política, una Ley Federal del Mar, una Ley General de Bienes Nacionales, una Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una Ley Federal de Monumentos y la Ley de la Navegación y Comercio Marítimo. Todo esto apoyado en legislación internacional, que sería la Convención sobre el Derecho del Mar, la Carta Internacional del ICOMOS y, por supuesto, la Convención UNESCO 2001, que son elementos legales que nos ayudan de manera técnica a proteger nuestro patrimonio cultural sumergido y de lo que nos valemos para que éste se lleve a cabo. Ahora, ¿qué sucedía hacia finales de los 60, inicios de los 70? Bueno,
teníamos una visión errónea de la apropiación del patrimonio cultural sumergido. Tengo aquí una foto de uno de los clubes de exploradores y deportes acuáticos que se llama SEDAM, aún existe, que tenía la idea de la explotación de este patrimonio para beneficio de cierto sector social. Gracias a la concientización y al acercamiento a este tipo de grupos, este fue el primero, pero después de este vienen muchos más, y ahora, sobre todo en el área del Caribe, Cancún, Quintana Roo, la Riviera Maya, esto ha crecido de manera exponencial. Hemos entendido que en lugar de crear un frente contra los exploradores, los cazatesoros, es mejor integrar a mucha de esta gente y hacer un frente común con la concientización y la apropiación del patrimonio. De tal suerte que bueno, si bien toda la arqueología subacuática inicia en 1968 con las primeras exploraciones que se hacen en el cenote sagrado de Chichén Itzá, las exploraciones que se hacen en el Golfo de México, digamos que se va creando un frente común entre gobierno, instituciones gubernamentales de diferentes niveles de gobierno, universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y otras de carácter regional, y estos grupos de exploración, que los hay en el mar, los hay en cuevas. Hoy en día hay un boom de exploradores de cuevas, principalmente en Quintana Roo. Y bueno, la idea y lo que se ha hecho desde los últimos por lo menos 10 años es eso, atraerlos hacia esa apropiación del patrimonio más que pelear con ellos, ¿sí? Ahora, regresando un poco a los antecedentes, ¿cómo surge la arqueología subacuática en México? Bueno, con el hallazgo precisamente de un grupo de exploradores que son los que encuentran las cosas en el mar, en las cuevas, en los cenotes, etc. Y gracias a esta concientización es que dan aviso al gobierno mexicano, y gracias a la respuesta eficaz del gobierno es que se recobra esta pieza emblemática para la arqueología subacuática en mi país, que es una media culebrina de bronce. Resulta que esta pieza es la más antigua del hemisferio occidental en su tipo, y bueno, curiosamente está en el estado de Campeche, en donde yo radico, y bueno, ha sido el parteaguas antes de la localización de estos pecios y después de la localización de estos pecios en el Golfo de México. Otro parteaguas se da a inicios de los 80s, cuando se comienza una exploración de todas las ciudades mayas costeras en el Caribe y en el Golfo de México, y se descubre que son faros antiguos, y se comienza a integrar la información de la arquitectura de tierra desde los mayas y durante la época del virreinato a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural sumergido. O sea, está relacionado lo que está dentro del agua como lo que está en la costa, como lo que está a tierra adentro. Es decir, un enfoque integral del patrimonio. Proyectos: tenemos el inventario y diagnóstico de los recursos culturales sumergidos en el Golfo de México, los programas especiales que involucran la protección, conservación, capacitación y por supuesto la difusión, el proyecto integral de la península de Yucatán, que involucra estos 4 objetivos, pero regional, y proyecto del que estoy a cargo, el Atlas Arqueológico Subacuático de los cenotes, las cuevas y todos los cuerpos de agua continentales de la República Mexicana, la investigación de la flota de la Nueva España, en específico estamos buscando barcos de 1630 y 1631 que se hundieron en el Golfo de México. Ahora les voy a platicar, es una historia muy bonita que tiene que ver con el gobierno español. La exploración en Banco Chinchorro, la exploración del galeón de Manila, ahí tiene que ver con el gobierno filipino,
y la exploración del Nevado de Toluca y otros lagos, cráteres en las montañas del centro de México. Vamos a empezar con el inventario y diagnóstico de los recursos culturales sumergidos en el Golfo de México. Ya hablamos de las 200 millas náuticas. Estamos hablando de un área que ha sido desde época maya y principalmente durante el virreinato una zona sumamente navegada por galeones y diferentes buques que entraban y salían a Veracruz, que era uno de los principales puertos de América, ¿no? Pero resulta que en esta área justamente, bueno, la cantidad de naufragios que se han localizado, por lo menos desde el área de la costa de Campeche hasta Cabo Catoche, ha sido de 300 naufragios, y ya para el área del Caribe sumaremos 430 naufragios en total. Es decir, durante los últimos 15 años, desde la ciudad de Campeche, se ha formado un equipo de trabajo multidisciplinario, arqueólogos, historiadores, cartógrafos, restauradores, arquitectos navales, que hemos conformado un equipo que ha ido municipio tras municipio con la documentación histórica, la parte arqueológica y las otras disciplinas que les acabo de comentar, haciendo que este inventario. Señalamos desde la arqueóloga Pilar Luna, que es mi jefa y ha sido mi mentora y la creadora del área de arqueología subacuática en México, y bueno, ahora que me ha pasado cierta estafeta, que si no sabemos qué tenemos en nuestro territorio marino y terrestre, nunca vamos a saber qué vamos a proteger, ni cómo lo vamos a proteger, ni cómo lo vamos a proteger. Entonces tenemos que empezar, en principio, por hacer un inventario. Esto parece una labor titánica, carísima, pero les puedo decir que no. Les puedo decir que lo hemos hecho 6 personas, con escasos recursos y sin mucha voluntad y mucho apoyo de los homólogos marinos de México. Eso sí, con todo su apoyo. Y bueno, cuando hablamos del patrimonio cultural sumergido, tenemos de evidencia desde el Pleistoceno tardío. Es decir, hemos encontrado en los ríos subterráneos de Quintana Roo lo que ahora se llama la mujer más antigua que se encuentra en el continente americano, Naya. Es una publicación que salió en el National Geographic de enero, la quería consultar. Esta mujer resulta que tenía 16 años, estaba embarazada de su segundo hijo, iba buscando en una cueva que hoy en día está a 40 metros sumergida, y la mujer cae a este hoyo, que ahora está lleno de agua, pero en ese entonces no, cae y muere, no sabemos si de inanición, de la caída, o devorada por un tigre de dientes de sangre. Bueno, es una historia realmente conmovedora, digna de una película, pero bueno, el hecho es que se ha podido llegar a este lugar, que tiene el área donde estallan los animales del Pleistoceno, tiene 80 metros, por eso se le llama el hoyo negro. Y bueno, aparte de una historia fascinante, es toda la información que se ha podido recuperar gracias al compromiso que se ha generado con los buzos regionales. ¿Qué sucedía antes de este caso? Los buzos, principalmente norteamericanos, llegaban a Cancún, a Quintana Roo, rentaban unos equipos, se iban de exploración. Hay muchos proyectos internacionales en donde van creando redes de túneles subterráneos, y todos compiten por hacer más kilómetros que el otro grupo, ¿sí? Y en esos kilómetros, en esas exploraciones, resulta que van encontrando a su paso evidencias de huesos prehistóricos, de animales, de humanos, evidencia de la época maya, evidencia virreinal, etcétera, etcétera.
pero como no era el objetivo, había un saqueo de hormiga impresionante, de huesos, de cerámica, de cañones incluso, ¿no? que hay en estas cuevas y ríos subterráneos. Y bueno, comienza el boom de este museo, pero el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, perdón, empieza a hacer una labor de concientización con estos grupos de museo y decirles, a ver, ¿de qué te sirven tus kilómetros recorridos y tus dibujos y tus mapeos si estás dejando detrás la evidencia que puede ser fundamental para cambiar tu historia? Que eso es lo importante, no los mapas ni esa competencia feroz por hacer más kilómetros de recorrido. Esto es lo importante. Entonces, de a poco hemos ido sembrando la semilla de la concientización, en el sentido de que es más importante que participen avisando de estos hallazgos, por supuesto dando su crédito correspondiente, jamás olvidando al descubridor, y que sean partícipes de lo que yo les puedo contar ahora, de esta historia de esta mujer que caminaba y se cayó y bla, 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 ¿sí? Igual que eso, evidencia de pintura mural en cuevas, varios kilómetros por debajo de la península de Yucatán, de gente que vivía ahí, no necesariamente esos artistas famosos mayas, ¿sí? Sino gente común que dibujaba en sus paredes evidencia simbólica de lo que pensaban, de lo que sentían. Actividad vernácula, ¿sí? ¿Cómo se puede conservar? Concientizando a la gente de la región, a los espeleólogos en este caso. El trabajo en los ríos, el trabajo que se hace con las comunidades, es muy importante también, porque la cerámica aparece en todos lados. Uno compra una casa en cualquier lugar en México y tiene una pirámide, es impresionante. Entonces, vamos a unirnos, ¿no? Vamos a unirnos, evidentemente el gobierno no puede tener bodegas llenas de cerámica, pero vamos a registrarlo, vamos a ser partícipes de esa historia. Y lo mismo como les digo, miren, aquí es la evidencia, está a la ribera del río, pirámides, aquí no se ven porque no están exploradas, pero esos montecitos que les llamamos cuyos, por todo el país, ¿no? Entonces, evitar ese saqueo, ¿no? Tratar de crear la conciencia. Ahora bien, ¿cómo evidenciamos diferentes sitios? ¿Sí? Bueno, pues con los materiales diagnósticos. Parte de este inventario es identificar para crear ese valor. Bueno, ¿qué es prehispánico? ¿Qué es paleontológico? ¿Qué es de la época prehistórica? ¿Qué corresponde al siglo XVI? ¿Qué corresponde a los siglos XVII y XVIII? ¿Sí? Por ejemplo, este sitio tiene evidencia de material colombiano, ¿sí? Que eventualmente tendremos que trabajar en conjunto, ¿sí? En el arrecife de Alacranes. Pero bueno, es esa identificación que se genera solamente gracias a la capacitación de especialistas en el país. Si no hay escuelas o si no hay una capacitación a nivel internacional de colaboración, no hubiéramos nosotros podido llegar a este entendimiento, ¿sí? Nosotros tuvimos la fortuna de contar con apoyo de Pars Canada, con apoyo de Shipbuilding Discovery de Estados Unidos, con apoyo de profesionistas franceses, españoles, y siempre los hemos llevado a México, les digo, con 3 pesos. Literalmente no tenemos grandes proyectos ni grandes recursos, pero sí mucha voluntad y muchas ganas de aprender, y ellos donan su tiempo. No crean que cobran fortuna, para nada. Por ejemplo, naufragio, es muy famosa la teja de Marsella, que venía de Francia y que se intercambiaba por el famoso palo de Campeche para el tinte de las telas previo al siglo XIX. Y hemos encontrado naufragios con estas tejas, naufragios como también este de por acá, que es una imagen de sonar de barrera lateral. Es un barco que iba a atacar el puerto de Veracruz durante la guerra de intervención norteamericana en los 40, y curiosamente nos salvamos porque este barquito se hundió con una tormenta, o sea, cosas de la historia, pero no lo sabríamos
Y esto quedaría totalmente en el fondo de los mares, de los ríos, de todos los cuerpos acuosos, si no hiciéramos ese primer paso, que es el inventario, ¿sí? Y poder clasificar a qué corresponde cada uno de los sitios, a qué temporalidad, a qué bandera, si era barco de pabellón, es decir, de rey o no, si era si es un barco moderno, si era un barco pesquero, etcétera, 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 ¿sí? Ahora bien, creemos, cuando yo empecé esto también creía que, y se habla en la literatura de burbujas de tiempo sumergidas y como encapsuladas en una burbuja. Yo me imaginaba una burbuja real y el barco adentro como una especie de botella, ¿no? Sí. Pero no, en realidad no sucede así. El barco se hunde, está el proceso de naufragio, los materiales ligeros flotan, los materiales pesados generalmente se caen ahí, que son los cañones, los anclas, las cosas pesadas, incluso el mismo barco, el lastre. El lecho marino tiene un movimiento constante, igual que los ríos, igual que las lagunas, etc. Hay una desintegración o deterioro de los materiales, hay un rescate incluso contemporáneo, que solamente se sabe gracias a la investigación en los archivos, el contexto arqueológico formado, la deposición constante del material, por ejemplo los arrecifes donde azotan las tormentas, los huracanes, etc. Hay un constante movimiento. Tenemos un programa de monitoreo en Barco Chinchorro y en el arrecife Alacranes, en el Golfo de México, en donde en menos de 10 años hemos visto cómo se ha ido deteriorando el patrimonio, principalmente el que era del siglo XIX y XX, donde hay una correlación visible de cómo existió y cómo está ahora, y cómo se va degradando, ¿no? Entonces todo eso es bien importante monitorearlo, además del saqueo. El saqueo es algo que afecta no solo a los investigadores, afecta a cada uno de los integrantes de la población porque es parte del patrimonio. Ahora bien, evidentemente la tecnología es muy importante. Contamos con un sistema de monitoreo, ya saben, el magnetómetro, sonar, GPS, ecosonda, esas cosas que suenan muy rimbombantes, muy bonitas, que son un dolor de cabeza, se les puedo decir, mantenerlas, comprarlas, mantenerlas, operarlas, y al año siguiente ya son obsoletas. Entonces, ¿de qué sirve tanta inversión? Yo me pregunto. Y bueno, pero es muy bonito para las presentaciones, la tecnología, llegar más profundo y tener imágenes de sonar y buenas imágenes de satélite. Ah, qué bien, muy bien. O sea, está bueno para las presentaciones, ¿no? Pero les puedo decir algo que platicaba con el arqueólogo Juan Guillermo antes de empezar la presentación. El 80% de los sitios que hemos detectado en México ha sido gracias a pescadores, gracias a marinos, gracias a buzos deportivos en el mar, o en cuevas o en ríos subterráneos. Menos del 5% se ha detectado gracias a la tecnología. Es muy cara, es muy complicada de operar y créanme, se hace obsoleta muy rápido. Todo lo vemos con nuestros aparatos telefónicos y nuestras computadoras. Es exactamente el mismo caso. Entonces, si bien es importante contar con tecnología que sirva no solamente para la exploración arqueológica, sino que si se hace la inversión sirva para muchas especialidades y sea operada por una o dos personas técnicas, que tenga muchas aplicaciones, y entonces sí vale la pena. Nosotros esos dos aparatitos que vieron los tenemos guardados porque ya son obsoletos. Ahora, todo ese trabajo de arqueología se ve apuntalado con los trabajos de archivos que han hecho nuestros compañeros historiadores, investigación de cartografía, iconografía, artes y oficios, el arte en sí, arquitectura naval, estudios de numismática, religiosidad, comercio transatlántico, centros de extracción minera, ustedes van a saber mucho de eso, y vida a bordo, etc. Toda esa información se vierte
junto con este trabajo de campo que se hace todos los días, principalmente desde la ciudad de Campeche y la Riviera Maya, donde se haga operativo, no desde el centro de México. Hace 30 años se hacía desde la Ciudad de México y era mucho más caro transportarse a las costas. Ahora no, ahora hay bases en las costas que sí rinden informes al centro de México, pero operativamente independientes. También, como no hay una área encargada de la parte de cuevas secas y semisecas, también nos hacemos cargo de esa parte. Y bueno, aplicando todas las técnicas de la Nautical Archaeological Society, toda la técnica de fotografía y video de diferentes instancias que, como les digo, han donado su tiempo a México, técnicas de espeleología a través de cubanos que nos han apoyado con esa enseñanza. Y bueno, también no solamente trabajamos en las costas, sino en lugares como los lagos, cráteres, volcanes, es decir, arqueología subacuática de altura, donde se ha encontrado evidencia sumamente importante de las culturas prehispánicas. También el galeón de Manila, que tiene que ver con Filipinas y el gobierno español, por supuesto, en donde hemos encontrado cantidad de cerámica de la cultura china y otros artefactos muy impresionantes. Veracruz, que tiene otra área muy similar a Campeche, les digo, tener como bases pequeñas en diferentes puertos. Digamos, estamos divididos en Península de Yucatán, Golfo de México Norte y Pacífico, ¿no? Las bases de datos, bien importantes, tanto desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la tradición oral, también es algo que tenemos con los pescadores. Los entrevistamos, toda esa información se vierte en estas bases de datos, y además el trabajo con la gente marina de hidrografía, de geología, de geomorfología, etcétera, que se va integrando para crear el sistema de información geográfica. Y bueno, vamos generando también la parte de toda esta información, identificando y uniendo la parte tecnológica de las anomalías magnéticas y de sonar con la parte de investigación de archivo, con la parte de campo, ¿no? De tal suerte que así vamos creando de a poco este gran inventario. Y también investigación desde el punto de vista natural de bioincrustación, que afecta, que no afecta, que ayuda, que literalmente, como lo digo yo, qué bichitos ayudan y cuáles son los buenos y cuáles son los malos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar para la conservación de los materiales o cuáles integrantes biológicos no ayudan, ¿no? Entonces se han hecho varios experimentos en este sentido y bueno, vamos avanzando en las bases de datos y en la publicación de todo esto. El Banco Chinchorro, al igual que Arrecife Alacranes, Arrecife Alacranes no lo marqué pero está por aquí también, son las dos grandes trampas de navegación en el Caribe y en el Golfo de México, con alrededor de 100 naufragios cada uno. Pero lo más importante es que tienen naufragios de distintas épocas, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, incluso con los huracanes de hace poco, y que va enriqueciendo toda esta información. Ahora bien, ¿qué sucede con todo este patrimonio? En muchas conferencias siempre me preguntan, arqueóloga, ¿qué hacen con los cañones? ¿Los sacan? Y es como una pregunta obligada cuando voy a diferentes foros y digo, no, la idea es que todo se conserve en su espacio, que se conserve con su entorno natural, extraer la información de acuerdo a lo que dictan las normas de la Convención UNESCO 2001, es decir, la información que puedes extraer in situ es a veces más importante que extraer un cañón o un ancla que te va a causar una deriva de recurso económico impresionante. Les digo, un ejemplo, mantener un cañón o un ancla fuera del agua es igual a 5 años de investigación, el equiparable. Algunos de ustedes, lo que les interesa, entren en la página del Museo de Baza, donde se encuentra el naufragio, y se han gastado más millones de ahora euros que lo que se gastaron en investigar y sacar el barco. O sea, es impresionante. Entonces,
dejar las cosas en su lugar, ir a los lugares, extraer la información y trabajarlas en gabinete. Solamente extraemos aquello que es sumamente importante para la ciencia, que esté en peligro real de saqueo y que podamos garantizar su conservación. Esto es lo que dicta la Convención UNESCO. Independientemente, y ya lo hacíamos antes de firmarla, esto es bien importante comentarlo, no lo hacemos porque la firmamos, lo hacemos porque es lo que se debe de hacer. Ahora bien, obviamente hemos trabajado en un taller de conservación, no se crean que es la gran cosa, es un cuartito pequeño con especialistas, un catálogo de bienes culturales muebles de toda la península de Yucatán, porque los cañones, las anclas, balas que seguramente ustedes tienen a lo largo de las costas, son importantes porque son los mismos que venían en los barcos, ¿no? Son material que sirve de comparación, de fechamiento, de temporalidad, incluso de cómo se comportan los metales en las costas, es bien importante. Los terrenos ganados al mar, sucede mucho que cuando hacen carreteras nuevas empiezan a salir, por ejemplo aquí salieron varios esqueletos, 2 esqueletos, les voy a contar rapidito la historia, tengo otros 10 minutos, sí. Resulta que abren el tramo carretero y nos encontramos 2 esqueletos ya seccionados por la máquina y empezamos a buscar en los archivos históricos y cuenta la historia que unos náufragos llegan a la costa campechana y encuentran a 12 cuerpos de otro naufragio, justamente. Entonces estamos hablando de 2 naufragios durante una misma tormenta en el invierno de 1785, que justamente coincide con uno de los naufragios que tenemos en la costa, que no le llamamos de quién era, ¿no? O sea, de dónde venía, no entendíamos ese naufragio porque no era un naufragio español, seguramente era un naufragio holandés o inglés, es decir, pirata. Entonces, ¿qué sucede cuando encontramos estos cuerpos? Bueno, se hace una investigación de antropología física y resulta que sí, los individuos no eran nada del continente americano, evidentemente tenían ADN inglés y holandés y bueno, anglosajón, rápidamente se los digo, y hemos ido como atando cabos, ¿no? Y es eso, armar ese gran rompecabezas de la historia. Suena fácil, pero a la vez sí lo es si llevamos todo de una manera muy ordenada, paso a paso, con bases de datos y sobre todo haciendo partícipes a todos, a las comunidades de buceo, a los pescadores. Por ejemplo, aquí están las entrevistas, a donde se va, se hacen entrevistas, se videograban, se audiograban y esta información poco a poco a lo mejor parece aislada, pero cuando la vamos uniendo resulta que es sumamente interesante. Yo conocí un pescador que tenía 105 años que había vivido un naufragio como saqueador, siendo niña, entonces, y que todavía tenía los platos del naufragio que había sido enfrente de su casa. Entonces, ese tipo de historias que solamente se van ganando trabajando en campo y haciendo conciencia en las comunidades. Ahora bien, la difusión de este patrimonio es bien importante porque es la única manera que tenemos de que todos lo protejamos, a través de libros, revistas, publicaciones en la red, exposiciones temporales, de pueblo tras pueblo. Hicimos un tráiler que iba por los pueblos con exposiciones gracias a la Secretaría de Marina, que nos ayudaba a llevar en comunidades que no conocían ni el mar. Entonces estaban muy alegres los chicos de estas comunidades tierra adentro. Museos tenemos en Campeche, ahí donde vivo, por eso es donde pongo toda mi energía, el Museo de la Aduana Marítima, que es con el gobierno del estado y la Secretaría de Marina, el Museo de la Vida, que es un museo totalmente tecnológico y donde creamos una cueva para que la gente entienda que las cuevas tienen agua, ¿no? Y adentro del agua hay evidencia paleontológica, arqueológica, como ya venimos hablando de esto, ¿no? También tenemos esta nueva iniciativa, que es de la que hablaba el almirante hace ratito,
En inicio es el Museo Subacuático Arqueológico en la ciudad de Campeche, que va a ser el primero en México. Se trata de que de una manera eficaz, divertida, pero con mucho contenido, integremos a los pescadores, al turismo, a las comunidades nacionales e internacionales, para que conozcan el patrimonio a través de la réplica de un naufragio del siglo XVIII. Es decir, ¿cuánta gente de aquí bucea? A ver, levante la mano. Bueno, estamos hablando ni el 2% de la sala, ¿cierto? El buceo es un deporte muy elitista, es un deporte caro, y ¿cómo hacer que la gente conozca un patrimonio que no se ve, que proteja un patrimonio que no conoce, que no puede percibir, que básicamente es intangible si no lo buceas? Entonces se nos ocurrió la idea de llevarle el patrimonio a la gente en lugar de que la gente vaya al patrimonio. ¿Y cómo? Bueno, a través de una réplica simula exactamente las condiciones de un naufragio. ¿Por qué los cañones se alijan de tal o cual manera? ¿Por qué un ancla está en cierta posición? ¿Por qué el naufragio encalla de cierta manera, etcétera? ¿Por qué la carga? ¿Por qué venía a bordo? ¿Por qué los atacó la tormenta? ¿Por qué no lograron resistirla? ¿Por qué quedaron ahí? ¿Cuál fue la historia de estos navegantes? Y eso es lo más importante, que la gente que nos visite, de diferente estrato social, cultura, lo que sea, se lleve el entendimiento a través de un beneplácito, y lo puedo decir así, de un beneplácito donde la gente se divierta, porque cuando uno se divierte no olvida. Desde esa primicia trabajamos, y una vez que no olvida, va a empezar algún gusanito en la cabeza que nos va a decir, bueno, el patrimonio no está bueno saquearlo, ¿no? Porque es bien importante. Y esto sobre todo empezó dirigido a los pescadores, que tenían un saqueo hormiga impresionante. Entonces la idea es llevar a gente, esto está en la playa, a 4 o 5 metros de profundidad, nada. Y vamos a tener distintivo de la Convención 2001 de la UNESCO, además de apoyos internacionales como del gobierno español, y para esta reunión pasada del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la UNESCO, donde me acaban de nombrar presidenta, propuse que sea el centro de Centroamérica y el Caribe para la creación de capacidades. Es decir, que este museo sirva como semillita para ir haciendo de los arqueólogos o gente de otras disciplinas estos especialistas en arqueología subacuática, porque como nos pasó ahora que estuvimos en Panamá con la exploración del galeón San José, el otro San José, el panameño, lo que pasa en muchos países, no hay arqueólogos subacuáticos. Entonces, ¿cómo se va a hacer todo este trabajo si no hay el especialista? Y eso se entiende. Entonces, España levantó la mano y dijo, nosotros demos 2 becas para empezar la iniciativa. Y México dijo, ok, vamos a crear un centro que ya está armado, ¿no? ya nada más es crear el profesorado que ya existe, invitarlos, y que cada país beque a 2 personas para que se creen las capacidades correctas para que regresen a su país y empiecen ese trabajo, ¿no? que básicamente es lo básico, crear esta carta arqueológica, ¿no? Porque como les digo, si no sabemos qué tenemos, no sabemos cómo lo vamos a proteger. Ejemplo de estos museos en Egipto, en China, que han sido muy fructíferos para el turismo también, si queremos hablar de dividendos económicos, ¿no? A veces se gana más con esto que con la extracción de unos cuantos lingotes, ¿no? Cosas de ese tipo. Ahora, el trabajo multidisciplinario, como les digo, es sumamente importante.
los arqueólogos no somos todólogos ni enciclopédicos, eso ya se quedó en otras generaciones, ya no nacimos con esos chips, ya no lo tenemos. Entonces, ¿qué? Tenemos que trabajar en equipo y como pueden ver aquí, esta imagen me encanta, aquí siempre los marinos nos ayudan, nos prestan sus embarcaciones, nos tratan súper bien y nos cuidan, eso sí, siempre, donde estemos en alta mar, y son partícipes de la creación del museo, de la creación de capacidades, incluso nos dan cursos de muchas cosas relacionadas al mar que nosotros desconocemos o que somos más neófitos, y nosotros intercambiamos lo que podemos con ellos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí el anterior secretario de Marina, y así, y trabajando en diferentes generaciones y creando estas semillitas importantes. Y bueno, el trabajo también con parques nacionales, que sería como el homólogo de la doctora que acaba de presentar, para nosotros es la CONAM, también con diferentes parques nacionales, porque bueno, todos los naufragios curiosamente caen dentro de estos parques, ¿no? Obviamente, y bueno, es bueno hacer la cooperación porque sus planes de manejo, o para que sus planes de manejo incluyan el patrimonio cultural sumergido y así hacer un frente común para esta protección. Y no solamente es una institución, sino somos varias instituciones las que podemos proteger desde el punto de vista arqueológico, histórico o natural incluso, ¿no? La publicación de estos planes de manejo para que la gente que lleva turismo o los agentes de grupos de buceo sepan cuáles son las reglas, pero no impedirles llegar a esos lugares, porque finalmente son de todos, el patrimonio es de todos. Entonces, es decirles, ok, puedes ir, pero tienes que seguir estas reglas para que se conserven los sitios, ¿sí? Es decir, ser proyectos incluyentes. La capacitación, como les digo, tiene que ser constante. Aquí es donde todo el mundo, todos los países como que decimos, ah, caray, esto jamás acaba, porque capacitas y luego se van y regresan y luego se van, y bueno, no importa, hay que seguir adelante y bueno, nunca perder el paso. De tal suerte que en el 2011 se organizó, de hecho Colombia participó, en México, precisamente en Campeche, 14 países de Latinoamérica asistieron a Campeche para el curso de la UNESCO, el cual fue todo un éxito, y donde el profesorado era argentino y era inglés, y la verdad muy bien, y todos se fueron con ese aprendizaje, y ahora muchos de esos países que participaron ya son, tienen sus propios arqueólogos subacuáticos. Finalmente, bueno, finalmente la cooperación internacional, como les dije al principio, de diferentes instancias, desde Canadá, Norteamérica, Argentina, las Islas Caimán, y bueno, y ahora la UNESCO, que nos viene apoyando junto con España muchísimo, a nivel de recursos, a nivel de cooperación, porque tenemos naufragios en común. Entonces, ¿qué sucede? Como lo dicta la convención, es simplemente unir esfuerzos. Ellos no reclaman nada, ni nunca lo han reclamado, ni les interesa reclamar nada. Es simplemente unir los esfuerzos y decir, a ver, la carga era española, perdón, la carga era mexicana y de otros países, por supuesto, latinoamericanos, el barco era de pabellón español. Bueno, vamos a unir esfuerzos, vamos a explorar en conjunto y se hacen exposiciones que sacan mucho más dividendos a largo plazo, ¿no? Esa es la tendencia ahora. Y bueno, y todos los países nos vemos beneficiados, por supuesto. Esas son las exploraciones que Panamá solicitó al Consejo Consultivo Científico y Técnico. A partir de esto se crearon 2 becas, como les comenté, España las donó. 2 panameños van a ser arqueólogos subacuáticos ya en los próximos año y medio. Y entonces es esta generación de capacidades a través del esfuerzo internacional por crear la protección de este patrimonio, ¿no? Y bueno, tenemos una página en Facebook, se llama INA Arqueología Subacuática Península de Yucatán. Hay otra también que es Arqueología Subacuática México. Y bueno, el que me quiera escribir sus dudas o preguntas, por favor no lo duden. Y bueno, muchas gracias por el tiempo.